Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol. Ahora finaliza esta semana llena de noticias, se hundió la reforma política, pero sin lugar a duda ha generado mucha interacción, muchos comentarios, muchas críticas en sectores políticos y sociales. Las declaraciones que dio en las últimas horas el director de la policía, el general Sanabria, en entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas. Posteriormente también se escucharon algunas declaraciones como respuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada. ¿De qué tema estamos hablando? De la situación que se presentó en Los Pozos, en el departamento del Caquetá, en donde más de 70 uniformados pertenecientes al Escuadrón Móvil Antidisturbios, para algunos fueron secuestrados, para otros retenidos, pero para el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, fue un cerco humanitario la retención o detención de estos uniformados en esa región del país. Antes de iniciar con esta entrevista, con esta charla aquí en Sala de Prensa, le damos la bienvenida a Néstor Rosanía, especialista en seguridad. Néstor, como siempre, bienvenido. Un saludo para ti, José, y para todos los clientes de Caracol. Néstor, antes de entrar en materia, quiero que usted y los usuarios que están conectados con nosotros escuchen las declaraciones del general Sanabria. Escuchen. Exactamente, es decir, le tocó decir que era un cerco humanitario para que lo dejaran ir y no le pasara nada, si le entiendo. Para que dejaran ir a los policías, porque ya después él se quedó prácticamente, el señor ministro del Interior se canjeó por los policías y hubo momentos de tensión. Bueno, ahí escuchábamos al general Sanabria, él pues tiene esta parte de lo que sucedió ese día, pero el ministro del Interior, a quien hace referencia el director de la policía, respondió lo siguiente. No estuve secuestrado, ni ningún ministro estuvo secuestrado. Él utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a los medios, refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la policía que estuvieron en Los Pozos en medio de este conflicto social tan delicado, fueron secuestrados durante 48 horas. La papa caliente es la palabra secuestro, cerco humanitario. Néstor, lo que sucedió ese día para usted, ¿qué es? Bueno, antes de dar una definición, le planteo a los televidentes los tres conceptos que han salido desde las autoridades y desde el gobierno. Primero, como lo dice el ministro, él habla de un cerco humanitario. Otro concepto que utilizó el presidente para describir la situación fue una azonada, que está tipificada en el Código Penal. El otro fue un corredor humanitario y desde la oposición es el que ha utilizado el término secuestro. O sea, en términos generales estamos hablando de 4 escenarios. Ahora, ¿cuál es la definición de cada uno? Un cerco humanitario se da en medio de los conflictos armados convencionales, está legislado por el derecho internacional humanitario y es cuando crean un corredor para sacar heridos, muertos, entrar alimentos y medicamentos a lugares que están confinados, etcétera. Eso está regulado por el derecho internacional humanitario. Ahora, lo segundo, lo que dijo el ministro, un cerco humanitario, eso no existe desde la legislación internacional. Eso es un invento colombiano a partir de la dinámica del conflicto armado, pero si lo buscamos en la legislación, eso no existe. La zona sí existe, que es lo que dice el presidente Petro, y que se podría configurar, digamos, todo el tema del estallido social que se presentó ahí, se podría configurar, y el secuestro, pues el ministro dice, yo no estuve secuestrado, pero él no hace relaciones a si los policías o no estuvieron privados de su libertad, que lo que vemos en las imágenes es que sí. Yo personalmente me voy ubicando un poco más en el escenario de la zona. Me parece que por el contexto social, político que se vive en esa zona del país, se puede haber presentado una zona. Entonces, 4 conceptos que están en el aire. Llama mucho la atención y genera curiosidad las declaraciones del director de la policía, de también el presidente del Congreso, Roy Barreras, hoy en entrevista con Noticias Caracol y nuestra compañera María Camila Roa, él manifestó, para mí eso es un secuestro y no entiendo las declaraciones del ministro Prada. Esa es como la disyuntiva y pues ese dilema, porque pues bueno, recordemos que ese día murió un uniformado degollado, aparentemente por algunos de los integrantes o de las personas presentes, pero también murió un campesino de la región. Teniendo en cuenta ese antecedente, teniendo en cuenta los hechos, ¿qué debería pasar entonces con el comandante y este coronel que está siendo señalado de omisión? El tema de la definición de estos 4 conceptos que tenemos sobre la mesa es que si llegamos al secuestro se tipifica un delito que está en el Código Penal colombiano y que la Fiscalía de oficio debe comenzar una serie de procesos penales
digamos, en vía de los responsables. La justicia penal militar ya abrió un proceso contra un coronel y ya comienza una serie de procesos a adelantarse, penales, administrativos, disciplinarios. Entonces, por eso han sido muy cuidadosos de qué término utilizar, porque de aquí en adelante pueden, digamos, hasta órdenes privativas de la libertad, órdenes de captura, etcétera. Y importante también, José, lo siguiente, que lo decía ayer el director de la policía, en la negociación entre los manifestantes y el ministro del Interior, no se paraban de la mesa por el término secuestro, porque el ministro lo que parece ser es que la palabra estaba al inicio y si se dejaba la palabra secuestro no iban a soltar los policías. Entonces, ¿por qué? Porque los manifestantes sabían que si la palabra secuestro quedaba en el documento, era la prueba para abrir un proceso penal en contra de ellos. Entonces, por eso es tan delicado aquí las definiciones. Ahora, lo que ha dicho el ministro del Interior me parece coherente. ¿En qué sentido? El que debe tipificar o no la conducta y que tiene que hacer la investigación si hay o no secuestro, pues es la fiscalía. Entonces, por eso ya la fiscalía comenzó, perdón, a hacer las primeras indagaciones, a abrir esos procesos para poder, en términos procesales, crear esa realidad de lo que sucedió ese día en el Caguán. Néstor, dicen fuentes, dicen personas que estuvieron presentes, dicen algunas personas cercanas al gobierno que ese día el ministro, si no les solucionaba, no los dejaban salir. Son algunas de las versiones, pues ya vaya a ver uno qué es verdad, qué es mentira. El único que lo sabe es el gobierno y sobre todo el ministro del Interior, pero son algunas de las versiones que se han dado de los hechos. A esta hora también quiero saludar a Andrés Macías, él es docente universitario, especialista en resolución de conflictos. Andrés, comenzamos con Néstor preguntándole sobre, para usted, ¿qué fue lo que sucedió en el Caquetá? ¿Una asonada, un secuestro, un cerco humanitario? Bueno, José, buenas tardes. Un saludo para ti y también para Néstor. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo pensaría, lo analizaría como un secuestro, pero comparto lo que ya Néstor mencionó anteriormente y es que esa clasificación que yo le daría es una clasificación más de pronto o académica o analítica, pero en materia judicial el uso de la palabra secuestro puede tener unas implicaciones mucho más complejas y para eso las autoridades judiciales son las encargadas de tipificar. Pero si me preguntas a mí por la característica de lo que sucedió, yo lo analizaría más como un secuestro. Obviamente eso es lo que es debatible. Andrés, y también le quiero sumar la pregunta que le venía haciendo a Néstor y tiene que, quiero hacer referencia al caso del coronel, al comandante allí del departamento del Caquetá, que está siendo señalado y están indagando qué fue lo que sucedió por omisión. Hay quienes dicen que había sido una orden, era mejor evitar una confrontación, evitar una masacre para algunos. Pero ¿hubo omisión o no hubo omisión por parte de este comandante? Y pues también teniendo en cuenta el antecedente de los trinos del presidente Gustavo Petro, echándose la responsabilidad. Bueno, ahí tenemos, digamos que no tenemos la información completa desde este lado de la moneda, pero sí, dentro de lo que hemos podido indagar con la información que se ha hecho pública, es que sí fue o hizo parte de una orden para tratar de evitar que la violencia aumentara, que también se puede mirar desde un punto de vista operativo, en donde dependiendo del contexto en el cual se estaba llevando esa operación, pudo haber unos lineamientos dentro de unos ciertos protocolos para no incrementar la posibilidad de uso de la fuerza o de la violencia por parte de otros grupos. Entonces, en ese sentido, pues ya serán la justicia penal militar la que debe dictaminar si hubo o no hubo omisión y por eso la idea de la captura es una captura para que el coronel haga sus descargos y me imagino que ahí podrá explicar qué hizo y por qué hizo o no hizo, o qué le faltó de pronto hacer y bajo qué características o bajo qué condiciones fue que no actuó como seguramente algunos podrían haber esperado que lo hiciera. Pero frente a la segunda parte de lo que mencionas, algo que resalto enormemente de todo este contexto es que el presidente de manera inmediata o pues al poco tiempo del anuncio de la solicitud de captura
hizo público su condición de responsable en la toma de las decisiones. Yo creo que eso es algo que no es frecuente en materia de la responsabilidad de las autoridades civiles, que son en últimas quienes deben tomar ciertas decisiones en el contexto de algunas operaciones militares. Obviamente hay una responsabilidad directa de quién realiza las acciones y cómo se realizan, pero la responsabilidad política o la responsabilidad civil siempre está en manos de un civil. Y eso, digamos, lo hemos perdido un poco en algunos contextos de décadas para atrás. Entonces, que el presidente salga a decir que él es responsable de lo que haga o no haga un uniformado de las características del coronel Castro, creo que es muy importante. Ya vendrá otros debates de pronto de la implicación política que eso tiene o el tono político que se le da, pero creo que eso es importante y de pronto es algo que también le hace falta al ministro de Defensa en esa misma cadena de mando. Pero yo creo que es algo para resaltar el hecho del anuncio del presidente frente a la responsabilidad del accionar del coronel Castro. Para contextualizar un poco a los usuarios que están conectados con nosotros, quiero pedirle aquí al equipo de producción si es posible ponchar los trinos del presidente Gustavo Petro, que es de lo que estamos haciendo referencia aquí con Andrés y con Néstor. Y estamos viendo, yo soy el comandante en jefe de las fuerzas militares, soy el único responsable de las acciones en los pozos Caquetá. Néstor, me genera mucha curiosidad también porque, pues bueno, se han dado muchas reacciones durante el transcurso del día y una de esas reacciones tiene que ver con uno de los máximos líderes políticos de hoy de la bancada de gobierno, como es el presidente del Congreso, Roy Barreras. Y él hace una pregunta que de pronto es válida y que de pronto se hacen los familiares y mucha gente en el país. ¿Por qué ir detrás de un comandante, de un policía, y no ir detrás de los asesinos? No solamente del policía que resultó asesinado ese día, sino también del campesino. Sí, aquí hay varios elementos que me parecen importantes mencionar. Bueno, lo primero, hay que hacer relevar el tema que también murió un campesino, ¿no? Siempre nos hemos enfocado en la muerte del policía, que nos duele obviamente a todos, pero también alguien de la población civil terminó muerto y es muy importante eso, que ahí vienen también las pesquisas de la Fiscalía, aclarar quiénes son los responsables de 2 homicidios, eso es lo primero. Lo segundo, pues el tema del secuestro, azonada o cerco humanitario o corredor humanitario, etcétera, pues ya va a tener un impacto más político, veámoslo así. Pero lo tercero también, y un elemento que me parece importante, es el concepto de legitimidad. Legitimidad es como una variable que tiene estos conceptos, que es legalidad más transparencia. La policía tenía todo el concepto de legalidad y tenía el uso y el poder de la fuerza, digamos, pero la transparencia también es muy importante en estos conceptos de legitimidad y más en zonas de conflicto. Pensémoslo así, en el estallido social, la policía tenía la legalidad, pero perdió mucha legitimidad y tuvo un costo institucional altísimo después de todas esas imágenes que vimos contra los civiles que estaban, digamos, indefensos, etcétera. Eso tuvo un costo y un impacto institucional muy fuerte. ¿Qué es lo que han dicho ahora? No podemos gastar más capital político de legitimidad en hechos que vayan o que pongan tan solo en riesgo el tema de los derechos humanos. Entonces, por eso yo puedo entender el contexto, porque este hecho no se generó en el Parque de la 93 en Bogotá, sino en el Caguán, donde hay grupos armados ilegales, disidencias, narcotráfico, una comunidad enardecida, armas, y que la policía llegara con el uso de la fuerza, eso hubiera terminado bastante mal. Entonces, claro, la imagen nos duele, el policía nos duele, el campesino nos duele, pero hubiera podido llegar a ser peor por el contexto político, geográfico y de conflictividad social que hay en esa zona del país. Andrés, ¿qué piensa al respecto? Yo le añadiría algo importante y es que frente a ese anuncio de Roy Barreras y todo lo que se puede politizar de este hecho, no es que se esté persiguiendo o se esté yendo detrás solamente de la policía y lo que hizo bien o lo que hizo mal la policía. Yo creo que aquí hay varios elementos que hacen parte de la investigación detrás del asesinato de un campesino y un uniformado. Y lo que está sucediendo en este momento es que está actuando la justicia penal militar en aras también de lo que mencionó Néstor, de esa transparencia. Es importante investigar qué hizo y qué no hizo, qué hizo bien y qué hizo mal la policía, para que sea transparente la forma como se evalúe ese comportamiento. Pero eso no quiere decir
que la muerte o el asesinato, perdón, del campesino vaya a quedar en la impunidad o que el asesinato del uniformado vaya a quedar en la impunidad, porque eso hace parte de otra justicia que es diferente a la justicia penal militar. Yo aquí resaltaría es la rapidez con la que la justicia penal militar está actuando en aras de esa transparencia. Eso no quiere decir que entonces el coronel Castro sea culpable de omisión, sino que se está en el proceso de investigación para saber exactamente qué sucedió. Néstor, otra de las aristas es la actualidad de las fuerzas militares. Veíamos las imágenes de estos policías reducidos. Hay quienes dicen que pues, no hay ya credibilidad y usted mismo también en algunos casos por parte de las instituciones haciendo referencia a las fuerzas militares. Hoy en día, con la nueva llegada de la nueva administración, la nueva cúpula militar, ahí veíamos pues, al director de la policía. ¿Qué podemos decir de la actualidad de las fuerzas militares en nuestro país? Bueno, dos cosas que me parecen importantes. Una, vía el comandante de las fuerzas militares, ya hay una cartilla que empieza a hablar de procedimientos y protocolos institucionales en zonas de conflictividad social. Eso me parece muy importante. Yo creo que la prueba piloto fue Bogotá con el uso del SMAT. En esta administración de Claudia López se creó un protocolo para poder moderar ese uso de la fuerza. Primero llegan las personas de la alcaldía, ¿no? Con los chalecos rojos, los gestores de convivencia. Cuando la situación se escala, llega la policía disponible, y cuando ya hay una violencia alta es cuando entra el SMAT, y asimismo el SMAT también tiene unos protocolos de uso y manejo de la fuerza. Ese modelo de protocolos ya se está empezando a llevar a diferentes zonas del país, que eso hace parte de esa legitimidad y de esa institucionalidad y respeto por los derechos humanos. Entonces me parece importante que la fuerza pública va en ese camino, y eso es un avance, digamos, para no volver a esas etapas oscuras del pasado. Ahora, lo que se ha empezado a generar es que si hay un rumor, digamos, perdón, hay un rumor más bien de una baja moral en las fuerzas militares y por el gobierno actual, etcétera, etcétera, la salida de varios oficiales, y cuando llegó el presidente Petro, por sí hizo una barrida institucional. Yo creo, y he hablado con muchos, tanto desde el rango de generales, oficiales, suboficiales y soldados, ¿no? Y yo personalmente no he sentido ese bajón tan profundo como se ha empezado a manejar. Y la salida de los oficiales ha sido en el contexto de los conteos normales y tradicionales por la calificación de servicios y la jerarquía dentro de las fuerzas militares. Entonces, yo personalmente, a prueba de urna, como se dice popularmente, que he hablado con muchos, no he sentido ese bajón. Personalmente no creo que haya una baja, porque los militares y los policías tienen una cosa muy clara, y es que ellos no dependen de un gobierno, ellos dependen desde la institucionalidad. Hay países que no entienden eso, hay países que sí creen, por ejemplo Venezuela, las fuerzas militares creen es que ellos dependen del gobierno de Maduro, cosa que es completamente ilógica. Aquí sí hay una visión institucionalista de la fuerza pública. Por eso digo, seguramente a muchos no les gusta la reserva, no les gusta el gobierno Petro, etcétera, pero que porque hay un gobierno de izquierda se sienta un bajón, yo creo que ellos van en una línea institucional, lo que es sentido. Andrés, hablemos de la situación del país, todo lo que ha venido sucediendo en el nordeste antioqueño, el tema del paro minero, algunos enfrentamientos que se han dado entre el ELN, el Clan del Golfo, la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de derogar este decreto de cese al fuego y el anuncio del inicio de operaciones contra algunos grupos armados en el país. Bueno, José, eso es una pregunta con muchas aristas y bastante amplia. Eh, no sé, tratando de ser un poco conciso, yo empezaría por tratar de plantear que con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y los anuncios de posibles acercamientos, posible flexibilidad para negociar o para buscar el sometimiento a la justicia de algunos de estos grupos con algunos beneficios judiciales, yo creo que muchos de estos grupos estaban en la expectativa de lo que iba a suceder y cómo se iba a desarrollar esa llegada de ese nuevo gobierno. Y en el principio del gobierno de Petro de pronto hubo como una tensa calma en muchos territorios del país. Pero poco a poco eso se ha ido, esa expectativa se ha ido diluyendo un poco. Ha habido brotes de violencia y lo que demuestran algunos de esos hechos que tú mencionas es que estos grupos tienen presencia en muchos territorios, como lo habíamos ya evidenciado, de pronto más de lo que algunos consideraban ese control del territorio y esa influencia que tienen en cierta población de algunas zonas del país es evidente y hace fundamental que el gobierno busque la forma de reducir esa violencia,
desmantelar estos grupos y lograr que ese control que han logrado tener en muchos territorios sea retomado por parte de las fuerzas del Estado. Ahora bien, yo también considero que para que un gobierno llegue a buscar que grupos criminales negocien con el Estado o se acerquen al Estado para algún tipo de sometimiento a la justicia, el primer paso no es acabar con las acciones ofensivas contra estos grupos, más aún cuando era evidente el control que estos grupos habían tomado en el periodo reciente, sino que lo que se debía haber empezado era una presión mucho más fuerte para que estos grupos se vieran obligados o se vieran motivados a acercarse al Estado. El anuncio de un cese bilateral en enero, cuando no había protocolos claros, cuando no había conversaciones claras de los parámetros en los cuales se iba a cumplir ese cese, creo que fue un error y eso ha llevado a que hoy con el Clan del Golfo se haya acabado, haya fracasado esa intención del cese bilateral. Creo que de pronto eso sí puede ser una señal para otros grupos diciéndoles, o ustedes se acogen rápidamente a esos protocolos de cese bilateral o se acaba, porque la posibilidad de que ustedes lleguen a violarlo va a ser muy fácil, sobre todo porque entre ustedes grupos criminales van a seguir combatiéndose porque les interesa mantener su control territorial en algunos territorios y esa disputa entre ellos mismos va a hacer que la ciudadanía se vea afectada y cuando la ciudadanía se vea afectada, la fuerza pública debe entrar a proteger a la ciudadanía y nuevamente allí van a volverse a violar fácilmente esos acuerdos de cese bilateral. Entonces yo creo que, en resumen, el cese bilateral no se hizo en el momento adecuado ni de una forma adecuada, más allá que el objetivo final haya sido el esperado, pero como no se hizo de una manera articulada, de una manera planeada, eficazmente, el resultado no ha sido positivo, pero en este momento yo creo que se puede retomar ese interés dándole instrucciones a la fuerza pública, como ya se hizo, de hacer uso de sus acciones ofensivas contra estos grupos para que los demás que están en este proceso de acercamiento con el Estado se vean motivados a realmente acogerse a la justicia como es el plan último del gobierno de Gustavo Petro. Néstor, finalmente, para muchos sectores, tanto del Estado como también políticos en el país, les preocupa que esta situación se siga agudizando, sobre todo previamente a las elecciones regionales. Incluso dicen que hay riesgo en que varios municipios no se pueda realizar o haya alteración del orden público. ¿Esto preocupa? José, tres cosas frente a eso. Lo primero, decir que la situación de inseguridad y la crisis en materia de seguridad en el país no se limita ni siquiera a este gobierno, ni siquiera al mismo de Iván Duque, sino que ya venía y esto empezó a gestarse al final del gobierno Santos. Durante Duque tuvimos estos datos, para que la gente no lo olvide, más de 60 masacres anuales reportadas por Naciones Unidas. ONGs hablaban de 90 masacres por año en el gobierno Duque. O sea, en otro contexto, en otro país se hablaría de una guerra civil. Y recuerdo que el gobierno Duque, con su ministro de Defensa Molano, Rafael Guarín, etcétera, salían a decir que íbamos muy bien en materia de seguridad, con 90 masacres anuales. Y en esa misma línea, el gobierno Duque tuvo la responsabilidad de salir a decir que es que el Clan del Golfo se había acabado. Lo dijo él y su ministro de Defensa. Todos los analistas en seguridad salimos a decir, eso es una irresponsabilidad. Y el Clan del Golfo le contestó con un paro armado de 5 días donde bloqueó el país. Ahí vimos la capacidad realmente militar que tenía el Clan del Golfo. Entonces lo que está pasando, digamos, no es que sea nuevo, sino que viene, digamos, de tiempo atrás. Lo segundo, lo grave, es que Colombia tiene un conflicto de alta fragmentación. Quiere decir que esas grandes estructuras armadas ahora se atomizaron y hay muchos grupos armados por todo el país y es el peor escenario, porque ya al gobierno le queda difícil. Primero identificarlos, después atacarlos y terminar negociando. O sea, el conflicto de alta fragmentación es el peor escenario y terminamos en ese escenario. Y lo tercero, cuando llegó el presidente Petro hablando de paz total, muchos de los analistas decíamos, todos los esfuerzos por la paz hay que acompañarlos, pero siendo honestos, no va a haber paz total por una sencilla razón, porque el narcotráfico todavía es la base y motor de todo este conflicto. Lo que va a pasar, y el Clan del Golfo nos lo acaba de mostrar, es que mientras las cabezas están negociando con el gobierno para salvar su capital, salvar unas penas rápidas y salir a la calle rápido, las bases van a seguir operando y delinquiendo porque esos son los que tienen el negocio. Eso mismo
pasó hace más de 30 años cuando el cartel de Cali se partió en dos. Los jefes del cartel de Cali negociaron con el gobierno y la base se terminó llamando el cartel del norte del Valle. Entonces estamos en una espiral y en un ciclo de violencia que ya es repetitivo, lo conocemos. Y es que, José, para terminar, y televidentes, hace poquito se les cayó un semisumergible que se les incendió y murieron los tripulantes. ¿Saben cuánto fue cuantificada la pérdida? En $90 millones en un solo sumergible. Y pensemos que todos los días salen semisumergibles de Colombia, porque Colombia es el primer productor de cocaína a nivel mundial. Mientras ese negocio siga vivo, no hay paz total posible en este país. Andrés, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Un gusto, José, por la invitación y un saludo a Néstor, con quien hemos coincidido en algunos de los elementos de este análisis de la situación de seguridad del país. Néstor, gracias por estar con nosotros. José, a ti, Andrés, un saludo muy especial y a todos los televidentes. Y a ustedes también, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. Feliz noche y feliz fin de semana.